Los cementerios siempre gozan de cierta reputación misteriosa, al igual que terrorífica. En un capítulo anterior, que estuvimos relatando relatos de la morgue, dije que las personas siempre tienen al cementerio como uno de los peores lugares en el cual conseguir algún tipo de trabajo, sin tomar en cuenta, claro, la morgue. Pero ¿por qué llegamos a esto? Pues muy fácil, porque en los cementerios se cuentan las leyendas más aterradoras y las experiencias más perturbadoras que cuidadores han vivido noche con noche. Si bien en este video no nos vamos a especializar solamente en contar relatos de cuidadores, creo que es más tenebroso contar relatos de personas normales que simplemente tuvieron la mala suerte de entrar a un cementerio y vivir una experiencia paranormal. Creo que muchos de nosotros podríamos identificarnos con esta persona. Imagínate que entras a un cementerio, que no tienes ni idea de lo que se viene a continuación, y de pronto ves una sombra, una mujer sentada en una lápida, o tal vez algo peor, tal vez un ente demoníaco, caminando entre las tumbas. Esto es algo muy insólito, ya que, según se dice, los cementerios son camposanto, pero hay diversas experiencias en las cuales el protagonista vive una experiencia aterradora en manos de un ente del bajo astral, que técnicamente no tendría por qué entrar a este sitio, tal como las experiencias que te contaré a continuación. La primera historia viene de parte de Javier Tobías. Javier era una persona de aproximadamente algunos 20 años cuando le sucedió esto, y se encontraba viviendo con sus padres en el rancho, en un pueblito muy recóndito de Veracruz. Eran los años 80, y Javier, como siempre era en aquella tradición, no antes, por ser el hijo mayor, siempre estaba a la expectativa de cumplir con todas las reglas y de ayudarle a su padre con el ganado y con las cosechas. Para su suerte, su familia estaba más o menos posicionada, tenía algunos terrenos, pero también tenían este detalle, y es que al tener mucho terreno, muchas hectáreas, se requerían muchos trabajadores y también muchos cuidadores. Diariamente, noche con noche, para esta familia no era extraño que personas se metieran a las parcelas y les robaran, ya sea cosechas o incluso ganado. Se llevaban gallinas, se llevaban cerdos. Y a pesar de que la familia de Javier estaba contratando siempre veladores y veladores, esto sucedía. E incluso el mismo padre de Javier llegó a pensar que los veladores y estas personas que entraban a robar estaban coludidas. Javier también pensó lo mismo. Después de pensar todo esto, llegaron a la estrategia de que iban a cuidar la parcela una noche y una noche, para no sentirse tan cansados y para turnarse todo eso. A Javier le tocó una noche estar cuidando en compañía de otros veladores, claro, y todos estos veladores, y también Javier, portaban con un guardia extra. ¿Qué era este guardia extra? Un perro muy bien entrenado de la raza pastor alemán. Estos perros son populares, ya sea en algunos ranchos o incluso también en la policía, para capturar, para olfatear y también para hacer determinadas persecuciones con maleantes. Entonces era una muy buena raza. Las noches pasaron sin novedad alguna, hasta que de pronto una de estas noches, Javier captó algo. Había una persona que se encontraba entre las parcelas. Tomaba las cosechas, las aventaba a un costal, y una vez que vio a Javier junto con su perro, que el perro fue el primero que ladró, emprendió la huida. Javier finalmente había dado con uno de los rateros que le robaba todas las noches a su familia. El coraje, envuelto también con toda la adrenalina, hizo que Javier empezara a perseguirlo.
Lo empezó a perseguir, liberó al perro en determinado momento, para que obviamente el perro se moviera con más agilidad, y un perro corre mucho más rápido que un humano. Pero lo liberó algo tarde, ya que aquel delincuente, aquel ratero, había dejado caer las cosechas. El perro se confundió, fue con las cosechas y después emprendió otra vez la persecución contra este ratero. Y es que los perros tienen este cierto instinto. A veces lo confunden cuando personas que van corriendo dejan caer algo. El perro volvió a perseguirlo, pero para este momento el maleante ya estaba brincando una cerca de madera muy grande, de algunos 3 metros de altura. Se notaba que era una persona con mucha agilidad. El perro, al ser entrenado, también saltó esta cerca con mucha más rapidez que aquel sujeto. Javier, a pesar de que lo intentó, no pudo. No tenía todavía esa elasticidad ni esa fuerza de agarre para subir la cerca. Cuando corrió para darle la vuelta a esta cerca, que él pensó que tal vez se trataba de alguna casa, se dio cuenta que no. A donde se habían metido no era una casa, era un cementerio. Javier empezó a escuchar ruidos extraños de la otra parte de la cerca. Estaba todo de noche. Lo único que tenía Javier para iluminarse en aquellos tiempos no era ni siquiera una lámpara. Era una veladora que traía adentro de lo que vendría a ser un tipo de lámpara muy antigua. La sostenía con una mano. Iluminaba alrededor, pero no enfocaba hacia adelante. Entonces, como podía, se iba moviendo. Cuando pudo llegar hasta el frente del cementerio, llega con el cuidador, el cual le explica lo que está pasando y sobre todo de los ruidos extraños que escuchó de la otra parte de la cerca. Le abre la puerta. Obviamente ya lo conocía, la familia de Javier pues es conocida en el pueblo, y lo deja pasar. Cuando el cuidador le pregunta qué sonidos había escuchado, Javier lo dice sin titubear: escuché que el perro estaba chillando y escuché que el ladrón estaba gritando. Javier pensó que tal vez estaban peleándose de cualquier manera, ya sea a golpes o tal vez el criminal traía alguna navaja, ya que él escuchaba al perro chillando, y ese tipo de perros no chillan así nada más porque sí. Recorrieron todo el cementerio, pero no encontraron a nadie. El cementerio de por sí no era un cementerio grande, era un cementerio mediano, con decirles que la cerca era de madera y no de material. Además, no había lápidas enormes, no había tumbas excéntricas. Era mucha tumba humilde. Incluso se podía ver desde cualquier esquina un terreno amplio, solamente con unas cruces y unas lápidas. A pesar de que Javier le preguntó al cuidador, este dijo que no escuchó nada. Para él la noche había sido completamente tranquila. Por más que buscaron en los alrededores, por más que buscaron, e incluso saliendo del cementerio, los demás veladores junto con Javier no encontraron ni al perro ni al ladrón. Aunque sí encontraron algo extraño. Javier dice que encontraron unas huellas, y él sabía que eran las huellas de aquel ladrón porque a un lado se encontraban las huellas del perro, y dibujaba perfectamente cómo lo iba persiguiendo. Estas huellas simplemente desaparecen. Javier dice que no hay más huellas más adelante. La tierra se encontraba mojada por recientes lluvias, entonces las huellas estaban muy bien marcadas. Terminaban al costado de una lápida. Una lápida que tenía historia. Una lápida que tenía una historia muy tenebrosa detrás, que solamente semanas después le contaron a Javier. Obviamente aquella noche se detiene. Javier da por perdido el perro, pero al menos piensa que el ladrón ya no va a volver. Aunque se le hace extraño, porque una persona en el pueblo, una persona de esos indigentes que a veces causan problemas, también desapareció. A todas luces,
Era de pensar que esa persona era el ladrón. Pero aquí salía lo extraño. Tanto el perro como aquella persona habían desaparecido en el cementerio. Nadie más los había visto después de aquella noche. Como dije semanas después, Javier se enteró de esta historia que tenía rodeada esta lápida, esta tumba. Según los cuidadores le platicaron, que hace aproximadamente algunas décadas, una persona había llegado a enterrarse en este cementerio. No era una persona del pueblo, ni siquiera de ejidos cercanos. El caso es que la familia que vino a enterrar a esta persona en aquel pueblo tenía mucho dinero y también querían ocultar algo a toda costa. Aquella persona había hecho delitos, pero delitos grandes. No crean que delitos pequeños de robar dinero o poco más, no. Delitos muy graves con otras personas. Les había quitado la vida. Y no solamente eso, sino que en su tumba había ciertas señas, ciertos símbolos dibujados a mano sobre pentagramas, caras demoníacas, y se veía a todas luces una tumba de algún adorador del demonio. Con el tiempo, los cuidadores que iban llegando a cuidar el cementerio notaron que siempre veían sombras alrededor de aquella lápida, ya sea veían una sombra de un hombre sentado sobre ella o parado encima. También había otra cosa que pasaba. Varios cuidadores tenían la obligación de iluminar todo el cementerio. ¿Y esto cómo se lograba? Como ya dije, en aquellos años las personas más alejadas no contaban con ciertos artefactos como lámparas, mucho menos tiendas donde comprar pilas. Entonces lo que hacían, como ya expliqué, es meter una veladora en una especie de jaula y con ella iluminarse. Daba muy buena luz. Entonces los cuidadores ponían esta lámpara, podríamos decirlo, esta veladora, encima de algunas lápidas para iluminar dentro de lo que se cabe la mayoría del cementerio y así poder hacer sus rondines y ver si alguna persona entraba. Lo extraño es que decían que la lámpara que siempre se ponía cerca de aquella lápida se apagaba. Y no solamente se apagaba, sino que desaparecía. No se rompía, no se caía, no te la aventaban, simplemente desaparecía. La ponían en aquella esquina y al pasar de los minutos desaparecía y se podía ver una sombra caminando por ahí. Varios cuidadores empezaron a decir que en aquella tumba el espíritu de aquel hombre sádico, de aquel hombre que había cometido los crímenes más horribles, al menos que conocían ahí en el pueblo, el alma todavía no se iba, ahí seguía con ellos. Empezaron a adoptar ciertas reglas, como ya no prender una lámpara en aquella esquina, donde se encontraba cerca esta lápida, ya que desaparecía, todo lo que estuviera cerca de aquella lápida desaparecía. Al igual que el perro y al igual que aquel criminal. Ellos cayeron justo enfrente de aquella lápida y era como si la tierra se los hubiera tragado. Esta historia agarra un tinte más tenebroso, ¿saben por qué? Porque pasaron los años y como en todos los cementerios se tiene que dar un seguimiento. Cuando la familia del fallecido no da mantenimiento a la tumba, no se reporta con el pago, más bien olvida la tumba y simplemente se aleja. Al paso de los años, si esta tumba pues recibe ese trato de parte de los familiares, pues se tiene que exhumar, se tiene que sacar el cuerpo y poner en venta de nuevo aquel terreno. Ojo, que esto sucede cuando ya pasan décadas, ¿sí? No crean que es luego. Se tarda en exhumar un cuerpo, pues se sabe que si lo sacas y aún está en estado de descomposición, pues lo tienes que volver a meter. El peste y las infecciones son muchas. Entonces pasó el tiempo, la tumba de aquel hombre
no recibió ningún trato, no recibió ningún pago, simplemente se habían olvidado de él y lo exhumaron, excavaron, sacaron la lápida y al abrir el ataúd se encontraron con que el cuerpo, que ya se encontraba descompuesto, solamente quedaban los huesos, se encontraba acompañado. Este cuerpo no estaba solo. Había un cuerpo humano y el cuerpo de un perro adentro del ataúd. No se sabe cómo es que llegaron ahí. La tumba estaba cubierta por una base de concreto. Tuvieron que romperla para poder llegar al ataúd. No había señas de que hubieran escarbado un agujero a algún lado. Tampoco había señas de que el ataúd fuera forcejeado. Aquellos cuerpos simplemente habían aparecido. Javier, hasta hoy en día, según me explica él, sigue pensando en esta historia. Y cómo es que a veces personas tan malignas no se van del todo, sino más bien te arrastran con ellos hasta su tumba. Por ser el año en el que sucedió esta experiencia, obviamente no hubo reportaje, no hubo fotografías, no hubo nada. Simplemente esta anécdota quedó sepultada y ahora solamente es contada por los más ancianos, si es que siguen con vida, de aquel pueblo. Javier manda saludos a toda la comunidad de la cripta embrujada. Gracias, Javier, por contarnos esta experiencia que tiene que me la mandaste, si no me falla la memoria, desde febrero. Entonces gracias por ser tan paciente, Javier. La verdad es que estaba preparándola para sacar en este canal. ¿Cómo es de misterioso el cementerio? ¿Cómo es que varias personas de diferentes ideologías, de diferentes creencias, se entierran en un mismo sitio? También de diferentes niveles socioeconómicos, ricos y pobres, todos terminan en el mismo lado. Dicen que tal vez es por eso que nos podemos encontrar espíritus buenos, así como también espíritus malos. El espíritu de la siguiente experiencia ustedes juzgarán si es malo, si es bueno, o tal vez simplemente un ente errante que todavía no consigue seguir su luz y llegar al más allá. Sigue atado a este plano terrenal. La siguiente historia viene de parte de Fabiola Zamora. Fabiola nos cuenta, esto también se remonta algunos años atrás, cuando ella era niña, dice que una vecina vino e invitó a su madre a un entierro que iba a haber en la comunidad. Todos se conocían en aquella comunidad. Un vecino había fallecido y obviamente querían acompañar a la familia en este pésame. Fabiola se enteró que iban a ir muchas familias y ella se llevaba muy bien con los hijos de estas familias. Acordémonos, Fabiola tendría cerca de 5 o 6 años en aquel momento, y ella en su inocencia, simplemente en desconocer el tema, pensó que ir a un entierro era como ir a una fiesta. Así que ella quería ir y le hacía berrinche a su madre para que la llevara, quería ir al cementerio. La madre de Fabiola le explicó que ahí no iban a ir niños, que no era un lugar para los niños, y el abuelo de Fabiola se sumó a esto. Le dijo: quédate aquí, niña, no vayas al cementerio, créeme, no te gustaría ir ahí jamás. Fabiola, como le tiene mucho cariño a su abuelo, y no le gusta, incluso desde muy pequeña, no le gusta cuestionarlo o simplemente llevar a la contra, accede a quedarse. Pero claro, un niño es muy curioso, es muy preguntón, quiere saber más y más. Entonces le pregunta, cuando están ellos solos, cuando están sentados uno al lado del otro, y le pregunta: abuelito, ¿por qué no quieres que vaya al cementerio? Ay, ¿qué ocurre? Dime. Y su abuelo es muy gentil con ella. Su abuelo es de los abuelos muy amorosos, muy cuidadosos.
y le contesta lo siguiente: mira, mi niña, en esos lugares los adultos pueden ir y para ellos es simplemente un lugar más. Pero ustedes, los niños, tienen otro tipo de visión. Ustedes ven cosas que nosotros no podemos ver. Incluso los animales saben que no se tienen que acercar al cementerio. Incluso los animales como los perros, cuando entran a este, ya sea por comida o porque les hablan, empiezan a ladrar a lugares donde al menos nosotros no vemos nada, al igual que les pasaría a los niños. Fabiola le pregunta: ¿tú cuando eres niño viste algo o por qué? Y su abuelo es ahí cuando se quita el sombrero, lanza un suspiro grande y le cuenta: mira, hay una historia, no me sucedió a mí, pero conozco muy bien, o más bien conocía muy bien a la persona que le pasó esto. Cuando yo tenía 17 años, empieza a contar el abuelo, había un niño en el pueblo. Este niño tenía 9 años y le decíamos Chico. Tenía su nombre verdadero, pero todos le decíamos Chico, o algunos le decían más feo, ¿no? El Solovino, el Cuate, Escuincle algunos. El caso era que este niño no tenía familia. Era un niño que tristemente era de la calle. Estaba en una situación de calle y no tenía hermanitos, ni mamá, ni papá. Cuando uno le preguntaba qué era de su familia, el chico siempre respondía una cosa distinta, pero no tan distinta. ¿A qué me refiero con esto? Y es que decía que su madre lo había abandonado y se había ido del pueblo, lo había abandonado y que vivía con otro hombre allá en el pueblo. Otro era que su madre lo había abandonado desde chico y que otra persona lo había criado y también lo había abandonado. A pesar de que siempre decía una historia diferente, por lo regular siempre era lo mismo. Su madre lo había abandonado. El caso es que este chico se ganaba la vida vendiendo algunos chicles, boleando zapatos, pidiendo dinero, pepenando, haciendo mandados, haciendo chambitas. A pesar de su corta edad, el niño, obviamente, por cuestiones de la vida, tuvo que aprender todo eso a una edad temprana. El caso es que Chico, al no tener una familia y al no haber ninguna familia del pueblo que quisiera adoptarlo, porque es una boca más, el chico se la pasaba durmiendo en banquetas, en la plaza, en algunos lugares donde no estorbara, e incluso hasta eso pensaba él. Él no iba y se dormía en una puerta de una casa saliendo de esta. Él siempre agarraba esquinas donde simplemente a nadie estorbara. Obviamente este niño tenía una profunda tristeza a pesar de no manifestarla. Siempre estaba sonriente. El caso es que una noche, Chico se encontraba en un callejón, dormido, cuando en eso se le aparece una mujer de tez blanca, de algunos 20 y tantos, el cual lo despierta con una caricia en su cara y le dice: vente conmigo, niño, vamos a dormirnos juntos, te veo muy solito. Chico explica que esta mujer lo hizo sentir muy confiado y también sentía que sus intenciones eran buenas. Por todo el camino ellos iban platicando de diferentes cosas, hasta que llegaron al cementerio. La mujer entró en este por una abertura que había ahí. A veces los cementerios no se les da muy buen mantenimiento, algunas paredes se caen, pero mucha gente respeta, no se meten. Chico se metió con esta mujer y la mujer se recostó encima de una tumba, invitó al niño y se recostó a un lado de ella. Ella le dijo que se llamaba Laura. Chico, por primera vez, al menos de lo que recordaba, durmió sin frío
y cobijado en los brazos de una persona que al menos se preocupó por él aquella noche. A la mañana siguiente, Chico fue despertado por personas que cuidaban el cementerio. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. En que Chico no tuviera familia, eso no significa que personas del pueblo no le ayudaran, tal como hicieron estos cuidadores, los cuales le dieron de desayunar, y mientras desayunaba en compañía de los cuidadores, le preguntaron qué era lo que hacía ahí dormido en el cementerio. Durante la noche no había cuidadores, solamente durante el día. Chico les empieza a platicar que había visto a una mujer que se llamaba Laura y que lo había ido a dejar ahí y que se había dormido con él. Los cuidadores obviamente levantan las cejas, se extrañan y empiezan a preguntar, ¿no?, por el pueblo. Esto se empieza a correr como un chisme. Una mujer que se lleva a este niño al cementerio y se duerme con él. Esto era un tanto tenebroso. El chico continuó yendo al cementerio todas las noches, y él decía que siempre se encontraba con Laura en el camino, pero siempre se la encontraba cuando estaba cerca del cementerio. Un día de estos que no pasó mucho, Chico falleció encima de aquella lápida. Simplemente su vida se esfumó. Para este momento ya casi todos en el pueblo sabían sobre aquella extraña mujer Laura. Pero había algo extraño, en todo el pueblo no conocían a ni una sola mujer que se llamara Laura. Había una, pero esta no podía ser. Esta era una viejita ya de unos 80, 90 años, que ya difícilmente se movía por su cuenta. Es entonces cuando las interrogantes empiezan a aparecer. Entierran a este chico, y cuando las madres empiezan a platicar sobre este asunto, se le suman los niños. Para gran sorpresa de los padres, ellos no conocían a Laura, pero sus hijos sí conocían a Laura. Decían que todos los niños, cuando se encontraban cerca del cementerio o pasaban cerca de este, decían que veían a una señora de unos 20 y tantos muy amable que los saludaba, ya sea dentro del cementerio o afuera de este. Esta mujer nunca les hacía daño, solamente los saludaba, les daba una sonrisa, e incluso algunos dicen que platicaron con ella. Pero nadie en el pueblo la conocía. Su abuelo le explicó que por esto mismo no le gustaba que ella, como nieta, tuviera pensado ir al cementerio, que tal vez por la inocencia, tal vez porque todavía sus almas son puras de los niños más pequeños, pueden ver cosas que los adultos ya no pueden ver. Después de contarle aquella experiencia, Fabiola dice que no se acercó a ningún cementerio en toda su niñez. Esta siguiente historia pertenece a Marino López. Marino dice que durante algunos días trabajó como cuidador de cementerio y que al paso de estos días sufrió una experiencia paranormal que no lo dejaría dormir durante varios meses. Ustedes, claro, se preguntarán, ¿cómo que durante unos días? ¿Tan rápido? Bueno, algunas personas tienen tan mala suerte que el primer día en el que llegan suceden cosas enteramente paranormales. Marino es una de esas personas. Él había conseguido este trabajo mediante un amigo, y este trabajo requería ser el velador de este cementerio. El trabajo, si bien ofrecía una paga más o menos considerable, no tenía mayor ciencia, e incluso no le pedían ni siquiera que hiciera rondines. Esto porque estaban a meses de finales de año. Había mucho frío y estaban pronosticadas algunas ventiscas muy fuertes. En el cementerio a veces hay piedras, hay ramas, los árboles que se caen, etc. Y tenían pronosticado que iban a venir fuertes ventiscas que iban a romper con estas ramas, y obviamente esto era peligroso.
Así que al velador del cementerio le tenían unas ciertas indicaciones de que no saliera de la caseta y que solamente se enfocara en vigilar la puerta central. Marino llegó aquel primer día y conoció a Eugenio. Eugenio era un hombre más o menos de su misma edad, entre 40 y 50 años, el cual le dijo todas las novedades del cementerio y también le advirtió que cada cuanto sucedían cosas que no tenían explicación. Marino, a diferencia de Eugenio, no es una persona que crea en todas estas cosas, y él pensó que la noche pasaría sin ninguna novedad. Antes de que Marino comenzara a trabajar, Eugenio le dijo algo, un cierto detalle que tenían con la caseta. El caso es que Eugenio, porque su bicicleta estaba un poco oxidada y un poco maltrecha, no podía moverla. Le dijo a Marino: mira, la voy a dejar colgada de la caseta en la parte de atrás. Puede que con el viento se llegue a mover y pues escuches el sonido del otro lado. No te preocupes, es solamente la bicicleta que está bailando de un lado para el otro. Marino le dijo que todo estaba bien, que él se podía ir. Fue así como comenzó la primera noche de Marino en aquel cementerio. Salió, fumó y empezó a ver a su alrededor mientras tenía el cigarrillo en su mano, y fue entonces cuando vio una sombra que se podía ver atrás de la caseta, mediante el brillo de la luna y unas lámparas que se encontraban en la calle, iluminando hacia adentro del cementerio. Pero Marino rápidamente recordó que esa sombra era de la bicicleta que Eugenio había dejado aquella noche. Así que no le dio más importancia, él se metió, y mientras estaba con su celular, mientras estaba entreteniéndose, escuchó unos golpes que venían de la parte de atrás de la caseta. Marino se sorprende por esto, pero rápidamente recuerda otra vez que era la bicicleta, aunque le parece algo extraño, porque los golpes provienen, digamos, con 1 metro de distancia de donde se supone tenía que estar la bicicleta. Pero él piensa que a lo mejor es el eco de la madera, tal vez Eugenio la cambió antes de retirarse. No le presta mayor importancia, él sigue en lo suyo. La primera noche pasa así, escuchando de vez en cuando aquellos golpes y simplemente manteniéndose despierto. La segunda noche ocurre lo mismo, pero esta vez los golpes que escucha, los escucha de otro lado, nuevamente. Esta vez vienen de la parte de atrás, precisamente de la caseta, donde él se encontraba sentado. Era una pared enorme, él estaba sentado en el extremo de la izquierda, había una ventana en el otro extremo de la derecha, y se supone que la bicicleta estaba colgada en medio. Bueno, ahora los golpes se escuchaban más a la izquierda, justamente atrás de él. A Marino se le hace extraño, pero piensa tal vez que Eugenio en el transcurso del día la cambió. Simplemente le resta importancia. Pasa aquella noche. En la tercera noche ocurre otra cosa. Y es que en la ventana que se encontraba en el extremo derecho, era una ventana que se encontraba ya desgastada. Ya habían pegado fuertes vientos para ese entonces, y aquella ventana había sido destruida por estos, así que no se podía ver nada hacia afuera de esta. La habían cubierto con una especie de plástico negro, como el que usan para las bolsas de basura, más que nada para que no entrara el frío o el viento. Pues en esa ventana, en los pocos vidrios que quedaban de esta, empezó a escuchar de nuevo. En ese momento, Marino se extraña. ¿Será que ahora dejó la bici colgada encima de la ventana? Él se asoma hacia afuera, abre la puerta levemente y nota que afuera no hay nada de viento.
Hace frío, pero no hay nada de viento. Tal vez él no lo capta. Tal vez sea porque está contra viento. A final de cuentas, él decide cerrar la puerta y quedarse ahí adentro. No es hasta en la mañana, cuando él se está retirando, que ve a Eugenio entrar y le dice: oye, ven, ya me voy a retirar, pero te voy a encargar algo. No sé cómo son las cosas aquí en el cementerio, pero yo creo que hay que cuidar, dentro de lo que cabe, la caseta. Yo te dije que no había ningún problema con que dejaras tu bici, pero cuélgala en una parte donde no le hagas más daño a la caseta. La dejaste casi arriba de la ventana. La bici por poco la rompe. Y es ahí donde Eugenio se le queda viendo sumamente extrañado y le dice: Marino, yo no te dejé la bici. Te dejé la bici una sola noche. Las otras 2 noches ya no estaba aquí. La bici me la llevé. Ahora mismo está en mi casa. La estoy componiendo apenas. Yo no te dejé nada que golpeara la caseta estas noches. Marino en ese momento se da la media vuelta, recorre la caseta y se da cuenta que en esa parte donde tiene los ganchos para colgar la bici, abajo, en la tierra, en esa tierra mojada, producto de que ha estado chispeando, puede ver algo. Puede ver un par de huellas que se movieron atrás de la caseta durante toda la noche. Marino nos cuenta que después de ver aquellas huellas y después de saber que no había estado solo aquellas noches, decidió no volver a trabajar en aquel cementerio. Estas experiencias nos dejan mucho en qué pensar. Tal vez los cementerios no son lugares en donde comúnmente se cree que uno va a descansar del todo. A veces hay almas o incluso cuerpos que no descansan y que durante la noche, como dice Marino, salen de sus tumbas a recorrer todos los caminos del cementerio y a tratar de hacerse visibles con los vivos. Hasta aquí terminamos este episodio. Espero les haya gustado. No olviden que si me quieren enviar un relato, lo pueden hacer mediante mis redes sociales. Abajo en la descripción les dejaré todos los enlaces. Sin más por decir, mi nombre es Alex. Esto fueron Crónicas de la Cripta. Nos vemos en un nuevo video. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.